El palacio de Rajpore se hizo eco de música y misterio, hasta que un susurro moribundo llegó al oído de Poirot. El rubí nunca fue robado, fue prometido. Debajo de la seda y las especias de la India, Poirot siente una traición de sangre real, y la verdad es más mortal que cualquier joya desaparecida. El tren se detuvo en la estación de Rajpore, su plataforma brillando en el feroz calor de una tarde india de verano. Hercule Poirot surgió, su pequeña figura precisa, un estudio en contraste con el desorden extenso a su alrededor, ajustó su sombrero de Panamá con un toque. Sus zapatos pulidos crujieron bajo el polvo del aire vibrante. La calma recortada de los ojos verdes de Inglaterra en Poirot se agudizó, mientras un gato encuestaba la escena con intensidad tranquila. Un sirviente, con una crujiente librea blanca adornada con una hoja carmesí, se acercó con una reverencia. «This way, sir», dijo, conduciéndolo a un Bentley en reposo, su motor murmurando bajo el sol. El césped y las palmas majestuosas bordeaban un recorrido de grava que conducía a la residencia, una espléndida fusión de rectitud británica y gracia mogol. Sus paredes blancas se alzaban bajo los techos abovedados del virreinato, un escudo contra el sol. Los jardines de hibiscos y jazmines ardían con color, como si cada flor fuera una nota en un himno secreto. Los pisos de mármol reflejaban las miradas severas de los retratos británicos, mientras que tapices indios prestaban una nota más suave, sus hilos susurrando historias de la tierra más allá de estas paredes. El aire vibraba con el rumor de ventiladores punka, pesados con el aroma de lluvia inminente. Poirot siguió al sirviente hasta el salón, donde las voces se abrían paso como cuchillas entre cortinas. Un hombre alto, con bigote recortado y postura rígida, discutía con otra figura regia, vestida con elegancia india. «No puedes simplemente ignorar los acuerdos», dijo Sir Reginald Thorne. Su voz cortó el aire húmedo como una espada. El príncipe Vikram Singh, sin duda. Antes de que la disputa escalara, una mujer elegante, vestida en seda, intervino con voz suave pero firme. «Caballeros, quizás esta discusión pueda esperar». Luego, al ver a Poirot, su rostro se iluminó con una sonrisa practicada. «Ah, Monsieur Poirot, ha llegado. Bienvenido a Rajpore». Poirot hizo una leve reverencia. «Un placer, madame», dijo, notando la elegancia de su porte y la sombra apenas perceptible de preocupación en sus ojos. La amable anfitriona con secretos propios. Sir Reginald se aclaró la garganta, su expresión tornándose educada. «Monsieur Poirot, permítame presentarle al príncipe Vikram Singh, de Rajpore». El príncipe inclinó su cabeza. Su encanto enmascaraba una mandíbula apretada. «Una cálida bienvenida, Monsieur Poirot. Confío en que su viaje fue agradable». «Placentero, en efecto», respondió Poirot, archivando la ira contenida del príncipe para su consideración posterior. Lady Margaret hizo un gesto hacia la mesa para el té. «Por favor, únase a nosotros. Los demás están ansiosos por conocerle». El ventanal ofrecía vista a céspedes cuidados y colinas nebulosas. Sobre ellos, un ventilador punka se mecía con lentitud, movido por una mano invisible. El té era un delicado Darjeeling, su aroma mezclado con especias de samosas y la frescura de sándwiches de pepino en platos de plata. Poirot ascendió a una silla de mimbre. A su alrededor, se reunían figuras de interés. Charles Langley, de modales veloces y gemelos demasiado finos para el salario de un ayudante, ofreció un asentimiento. Su mirada se desvió hacia Lady Margaret, y se quedó allí una fracción demasiado larga. Una mujer de eficiencia impecable vertía el té. Su perfume, o algo más, persistía en el aire. Poirot notó el modo en que se movía, elegante, medido. Quizás una aliada. Quizás no. Una voz en auge rompió el murmullo. «He oído hablar de usted, Poirot. Fama bien ganada». Un hombre de hombros anchos, rostro curtido y una mano levantada en saludo se presentó. «Coronel James Whittaker. Relicario del imperio», podríamos decir, rió con tono grave. Poirot sonrió con cortesía. Los dedos del coronel tamborileaban sobre la mesa. «Si se trata de ciertos cuartos». Sus palabras apuntaban al príncipe Singh, que miró hacia los jardines, su perfil esculpido en frustración. Una figura delgada, en uniforme nítido, se aproximó. «Un honor, señor», dijo, haciendo una breve inclinación. El inspector Ravi Sharma escaneó al grupo con desapego profesional. Nada se le escapaba. Mientras el té avanzaba, las células grises de Poirot zumbaban. La energía nerviosa de Langley chocaba con la compostura firme de Elisa. Lady Margaret murmuró una palabra tensa a Sir Reginald, su tensión palpable.
Las anécdotas del coronel Whittaker llevaban púas. El príncipe cimbelaba su desafío con cortesía contenida. Un trueno lejano retumbó, subrayando la discordia. La residencia, pensó Poirot, era una fachada pulida. Debajo, los secretos simulaban. Y el juego había comenzado. El salón de baile de la residencia británica en Rajpore resplandecía con un lujo que rivalizaba con las cortes de Europa. Candelabros de cristal dispersaban luz dorada sobre un mar de saris giratorios y esmóquines almidonados. El mármol pulido reflejaba cada paso. Las cortinas enmarcaban ventanas altas, por donde entraba el aliento húmedo de la noche, perfumado con agua de rosas. Los truenos gruñían a lo lejos. Copas tintineaban, abanicos se agitaban, risas se alzaban en olas, pero bajo el júbilo, la tensión afilaba como cuchilla. Poirot, con una intensidad tranquila, absorbía cada detalle. No bailaba. No charlaba. Observaba. Sus pequeñas células grises trabajaban, dibujando patrones en el comportamiento humano. Un tableau vivant, murmuró para sí. Cada gesto, una historia. La noche se desplegaba como una obra de teatro. Lady Margaret Thorne flotaba entre la multitud, su seda susurrando. Su sonrisa era precisa, pero temblorosa. Quizás temerosa. Su mano tembló débilmente al alzar su copa de champán. Cerca, Charles Langley entretenía a jóvenes oficiales. Sus gemelos brillaban, su risa era perfecta. Pero sus ojos buscaban a Lady Margaret. Un anhelo demasiado intenso para la mera cortesía. Entre la multitud, Eliza Patel distribuía caléndulas, dirigía sirvientes con eficacia. Su compostura era ancla en el caos. Sus ojos, cuando se cruzaron con los de Poirot, eran firmes. Una superficie serena sobre profundidades desconocidas. En una esquina, el coronel Whittaker hablaba con la gravedad de las campañas pasadas. Rajpore ha cambiado, pero el filo del deber permanece. El aire cambió cuando entró el marajá de Rajpore, una figura regia en brocado dorado, capturando cada mirada sin esfuerzo. A su lado, el príncipe Vikram Singh, refulgente en una curta bordada, avanzaba con una gracia fluida. Poirot entrecerró los ojos. El drama apenas comenzaba. Y él, como siempre, sabría dónde buscar la verdad, en los detalles más minúsculos. En un suspiro contenido. En una copa temblorosa. En un rubí prometido, no robado. La partida había comenzado. Y él no pensaba perder. Thorne desmintió el sentimiento. El residente devolvió un fuerte asentimiento, su sonrisa, una línea de agravio, y Poirot notó la tensión. Un hilo diplomático se extendía cerca de la superficie. Beatrice, arrojada al lado de Poirot, usó su abanico de encaje como escudo por sus susurros. Monsieur Poirot, respiró, sus ojos brillando. Una desgracia atada a Reginald. Poirot inclinó su cabeza, su rostro pensativo. La más esclarecedora, respondió, llevándose sus palabras como si fueran tesoros. Victoria Blackwood se acercó a continuación, una periodista con una computadora portátil que disimuló su sonrisa brillante con curiosidad. Una noche deslumbrante, señorita. ¿Algún pensamiento?, preguntó ella. Ella se encogió de hombros. Uno observa, y la verdad emerge en su propio tiempo. Cuando Poirot se desvió, se detuvo cerca de una esquina más tranquila, donde Sir Reginald y el coronel Whittaker hablaban en voz baja. En la terraza, donde el jazmín espesaba el aire, Poirot observó al príncipe sin enfrentando a Sir Reginald. Este tratado es un insulto para mi pueblo, dijo el príncipe, sus palabras cortando como una corona caída. Prevalece la alteza, respondió Reginald. Los ojos del príncipe parpadearon. Se retiró con una reverencia que dejó un alto silencio, tenso y quebrado. Desde el brillo del salón de baile, Poirot vio a Langley y Lady Margaret en un rincón sombreado. Su mano descansaba sobre el brazo de él, un toque demasiado persistente, demasiado íntimo. Debemos ser cautelosos, ella susurró, su voz enroscada con miedo. Langley asintió, la cara tensa. Poirot se volvió de lado, el momento archivado en su memoria. Por supuesto, querida, murmuró Lady Margaret, inclinando su cabeza. Su compostura era frágil. Sus pasos se hicieron eco por el corredor, un retiro crujiente de la fiesta, mientras la música se hinchaba y los bailarines giraban. Pero Poirot sintió un susurro de discordia debajo de la armonía, como el aroma de agua de rosas y el trueno lejano, sus compañeros silenciosos. Algo se movía en el corazón dorado de Rajpur, y Hércules sabía que la tormenta estaba cerca. La alegría del salón de baile se hizo añicos en un instante,
como si un panel de vidrio hubiera sido golpeado por una mano invisible. Un grito penetrante cortó las melodías, abrupto, angustiado, resonando en eco desde el corredor. Más allá, los bailarines vacilaron, sus pasos arrestados a mitad del intervalo. Un sirviente irrumpió, el terror en su rostro. La multitud, como una ola, se movió hacia el sonido, susurros como hojas en tormenta. Poirot se movió con ellos, su pequeña figura cortando la multitud, sus ojos escaneando caras enrojecidas de curiosidad y temor. La puerta del estudio se encontraba entreabierta, una invitación muda al horror. Dentro, una escena de dolor. Desde la espalda del cuerpo sobresalía la empuñadura de una daga con joyas, su cuchilla enterrada profundamente. Una mancha oscura florecía en su abrigo de noche y se filtraba sobre la madera pulida. Papeles yacían esparcidos por el piso, como pétalos caídos. Un tintero descansaba volcado, su contenido negro manchando la alfombra. Una brasa en el cenicero parpadeaba, lanzando sombras parpadeantes. Lady Margaret Thorne se paró enmarcada en la puerta, una mano agarrando su garganta, su rostro blanco como el mármol del pasillo. Un jadeo tenue escapó de sus labios. Se tambaleó, su compostura fracturándose como porcelana fina. A su lado, Charles Langley se detuvo, los ojos abiertos de par en par, shock en su expresión. ¿Era terror o algo más oscuro? Los otros invitados se apretujaron detrás, susurros elevándose en una marea de horror, jadeos ahogados, llantos reprimidos, el crujir de la seda mientras retrocedían ante la visión. En medio de este tumulto, Hercule Poirot permaneció como una isla de calma. Dio un paso al frente, sus movimientos deliberados, como el tic de un reloj. Se arrodilló junto al cuerpo. Sus ojos agudos recorrieron la escena con meticulosa atención. La empuñadura de la daga era ornamentada. El escudo del marajá brillaba ostentosamente bajo la luz de la lámpara. Un arma demasiado grande para una tarea tan sombría. Poirot se detuvo, sus fosas nasales se dilataron ligeramente, un leve oleaje de sándalo colgaba en el aire. Una nota exótica, discordante, en medio del humo de cigarro y cuero envejecido del estudio. Estaba fuera de lugar, un susurro de algo extraño en esta orden británica. La mirada de Poirot flotó hacia arriba, evaluando, catalogando. Una voz firme cortó el caos. Todos, ahora un paso atrás. Ordenó el inspector Ravi Sharma. Su tono, constante como hierro. Hizo un gesto brusco a los sirvientes que flotaban en los bordes, sus caras pálidas de miedo. Sellen la habitación. Nadie entra sin mi orden. La multitud se separó a regañadientes, sus murmullos convirtiéndose en un nuevo rumor. Poirot se levantó, su forma compacta erguida con propósito. Sus ojos se extendieron una vez más. La ventana, mal cerrada. El alféizar, fresco, irregular, un testimonio silencioso de un paso reciente. Inclinó la cabeza. Archivó los detalles, sus pequeñas células grises ya trabajando. El aire se volvió espeso con el aroma de la sangre y del miedo. El estudio era un cuadro de muerte, congelado en el tiempo. Poirot se quedó en silencio, su calma un contraste con los invitados. La investigación lo llamaba. Y Hercule Poirot, con su precisión inquebrantable, estaba listo para responder. Mientras la primera luz frágil del amanecer perforaba las pesadas cortinas de la residencia británica, Hercule Poirot permanecía inmóvil en el estudio. Sus ojos agudos recorrían la escena silenciosa. La desaparición de Sir Reginald Thorne había dejado un vacío, y el aire colgaba grueso con el sabor metálico del crimen. Se acercó al escritorio, donde el cuerpo había yacido. Solo quedaba la daga, una reliquia enjollada de la corte del marajá. Se agachó, sus manos pequeñas posadas sobre el aire, no tocando, solo observando. El ángulo de la hoja hablaba claro, una estocada desde atrás, con fuerza y precisión. Su trayectoria, hacia la izquierda. Un golpe de zurda, murmuró, su voz una onda suave en la quietud. Confirmaba un detalle que agudizaba los bordes de su deducción. Su mirada cambió al piso. Una marca de desgaste sobre la madera pulida, cerca del escritorio. ¿Un arrastre apresurado? ¿Resistencia? Trazó su camino con un dedo, notando su arco hacia la ventana. Un frasco volcado. Un brillo dorado bajo una silla, una pulsera. La sostuvo en la palma. Su mente evocó la joyería de Langley, luego los artefactos militares de Whitaker. ¿De quién podría ser? Un trozo de papel, rasgado, arrancado de la mano de Sir Reginald, ahora descansaba en el bolsillo de Poirot, reservado para un examen más claro. Por ahora, el aroma de sándalo dominaba su atención.
Cerró los ojos. Inhaló profundamente. La fragancia, una hebra que no pertenecía entre los elementos británicos de cuero y humo. Sugería un intruso, o una traición. Se levantó con propósito. Inspector Sarma, llamó. Comenzaré las entrevistas. La mente conserva sus impresiones más frescas al amanecer. Sarma asintió. Le esperan, Monsieur Poirot. Lady Margaret Thorne estaba sentada en el salón de dibujo, un sofá de terciopelo su frágil trono. Sus manos se acariciaban nerviosas, un pañuelo blanco apretado. Poirot entró, su tono aterciopelado, pero firme. Una noche de sombras y secretos. Ella alzó la vista, sus ojos empañados. Sí, toda la noche. Ella asintió, con su voz firme como el vidrio. Sí, sí. Entre los invitados, no me desvié. Poirot inclinó la cabeza, con una leve sonrisa tocando sus labios. Pero un sirviente te vio en el jardín no mucho antes de la tragedia. Su aliento se atrapó, sus ojos se apoderaron como pájaros atrapados que buscan el aire al borde del pánico, y luego se calmó. Madame, dijo Poirot. El calor puede ser más persuasivo. Hizo una pausa, su voz se ablandó como para invitar una confesión. Dime, ¿notaste algo inusual a tu regreso? Lady Margaret dudó, su compostura deshilachada en los bordes. Vi al señor Langley cerca de la terraza. Parecía agitado. El ojo de Poirot la atravesó con suavidad, como quien escucha música sutil tras una puerta cerrada. ¿Y su esposo? ¿Habló de problemas antes de retirarse a su estudio? Sus labios se apretaron. Una sombra cruzó su cara pálida. Mencionó un asunto apremiante, pero no dio detalles. Como siempre, fue vago. Poirot asintió, su expresión era de simpatía, pero no del todo convencida. Un hombre reservado, en efecto. Gracias, madame. Charles Langley estaba en la biblioteca. Su rostro brillaba bajo un velo de sudor. La mañana también lo había cambiado. Cuando Poirot se acercó, su sonrisa era una mueca nerviosa, revoloteando como polillas inquietas. Charlando con los oficiales. Nunca les quité la vista, dijo Langley. Los ojos de Poirot se estrecharon en su escrutinio. Un sirviente señala que estuvo ausente por un tiempo. La sonrisa vaciló. Los dedos de Langley cepillaron sus gemelos. Un gemelo falta, observó Poirot, con una pausa breve pero significativa. Luego, con un gesto casi casual, señaló su muñeca. Veo que le falta un gemelo, monsieur. La mano de Langley se sacudió, como si la voz de Poirot lo hubiera pinchado. Debió habérseme caído. No lo noté. Tales cosas suceden. Suavemente dicho, respondió Poirot, con un tono que no dejaba escapar nada. Su mirada afilada fijó a Langley en su lugar. Esa sombra que viste, ¿era hombre o mujer? Langley tartamudeó, su compostura resbalando. Fue solo un truco de la luz, quizás. Más curioso aún, reflexionó Poirot, sus dedos empapados de pensamiento ante él. ¿Y tu conversación con los oficiales? ¿Qué temas los cautivaron tanto? Langley parpadeó, sorprendido por el giro. Oh, lo usual, política. Nada destacable. Poirot sonrió con placidez, pero sus ojos destellaban con una línea de acero. Más tarde, cuando entró en la oficina, Mademoiselle, usted trabajaba durante el baile, ¿correcto? Asintió, sí. Clasificando documentos. Aquí mismo. Poirot se inclinó hacia adelante, su tono suave pero penetrante. Un empleado dice que te dejaste ver con cierta calma. Firmemente trabajando. Hizo una pausa. Sus fosas nasales se inflaron ligeramente al atrapar un débil aroma de sándalo, aferrado a su manga. ¿Favorece el sándalo? Los labios de la señorita Patel se curvaron en una ligera sonrisa controlada. Una preferencia personal, Monsieur Poirot. Calma la mente. De hecho, respondió él, con su propia sonrisa enigmática. ¿Notaste algo inusual durante tu breve ausencia? La mirada de la señorita Patel permaneció constante, el corredor estaba en silencio. No vi a nadie. ¿Y el archivo? ¿Cuál era su naturaleza? Correspondencia rutinaria, respondió, con tono inquebrantable. Nada de consecuencia. Rutinaria, pero lo suficientemente urgente como para buscarla durante un baile. Poirot observó, sus ojos rastreando su rostro en busca de la más mínima grieta. Muy diligente, mademoiselle. ¿Escuchaste algo? ¿Un sonido, tal vez, del estudio? Su expresión se apretó imperceptiblemente. Al borde del escritorio, humo rizado se elevaba de un cigarro. Cuando Poirot se acercó,
Una mano izquierda agarró el cigarro con el vigor de un soldado. La brasa ardía con cada bocanada. «Coronel Whitaker», dijo Poirot con voz tranquila, «¿usted estaba aquí con sus camaradas?» Whitaker gruñó, su rostro radi bajo un bosque de bigotes, intercambiando historias. «Nunca salí del salón». Poirot asintió, sus ojos persistentes sobre ese agarre zurdo. «Un coronel de garrapatas. Puede ser una eternidad», murmuró. Luego, con aire casual, «veo que fuma con la izquierda». Los ojos de Whitaker se entrecerraron, un brillo de desafío en ellos. «Viejo hábito». «¿Y qué?» «Nada, coronel. Solo una observación», respondió Poirot con tono afilado. «¿Vio a alguien cerca del estudio?» Whitaker respiró con fuerza. Langley parecía furtivo, si me pregunta. Seguía mirando sobre su hombro, como un hombre con algo que esconder. «Interesante. ¿Avanzó hacia el estudio?» No podía decirlo. Estaba muy lejos. Pero no paseaba, eso seguro. «Muy útil, coronel. Gracias por su sinceridad». El príncipe Vikram Singh se encontraba en la veranda, su silueta regia enmarcada por el brillo del amanecer. Giró al notar a Poirot. «Un lacayo lo vio cerca del estudio antes», dijo Poirot, con tono ligero. La mandíbula del príncipe se contrajo. «Pasé por la ruta al salón de baile». «Un mero desvío. ¿Y esa daga con su cresta?» Poirot se inclinó ligeramente. «Un intento torpe de implicarlo, quizás. No soy tan tonto como para dejar mi propia hoja allí», respondió el príncipe bruscamente. «¿Vio a alguien más cerca del estudio?» El príncipe dudó, luego negó con la cabeza. «Nadie». El salón estaba vacío. «Vacío», repitió Poirot, con una sonrisa tenue. «Gracias, Su Alteza». El capitán Arthur Sinclair se encontraba en el jardín, su uniforme crujiente. Su ceño estaba fruncido con inquietud. «Capitán, ¿vio a alguien cerca del estudio?», preguntó Poirot. Sinclair asintió, las manos apretadas detrás de él. «Sí, pero pensé que era una cita de amantes». No interferí. «¿Describe la figura?» «Alta. Con vestido europeo. ¿Hombre o mujer?» «No lo sé». Se movía rápido, hacia la luz. La mente de Poirot giró, evaluando. ¿Quizás Langley? ¿O la gracia apresurada de Lady Margaret? ¿Un destello de metal? Sinclair dudó, no podría decir. Fue rápido. En el corredor, el inspector Sarma se acercó en silencio. Poirot acariciaba su bigote, reflexionando. El aroma de sándalo, la calma de Patel, la precisión de Langley, la tensión de Whitaker, la defensa del príncipe. Cada hilo entrelazado en el patrón de un crimen. Y Poirot, con la paciencia de un tejedor maestro, desharía el velo. El juego estaba en marcha. La residencia británica en Rajpur pulsó con una corriente subterránea inquieta, sus corredores pulidos haciendo eco con el suave susurro de los secretos y el fuerte silencio de lo no dicho. Pero el asesinato de Sir Reginald Thorne había encendido una tormenta de fuego entre sus habitantes. Hercule Poirot atravesó este caos con la serena compostura de un hombre que ha visto lo peor del alma humana. Su figura impecablemente ordenada parecía casi deslizarse a través del clamor, sus ojos verdes brillando con la tranquila seguridad de alguien que coloca una fe inquebrantable en sus pequeñas células grises. Comenzó sus investigaciones en el refugio ordenado de la señorita Elisa Patel, en la oficina de la residencia. Un débil rastro de perfume de sándalo flotaba en el aire, un detalle que Poirot notó con el cuidado de un verdadero conocedor. «Mademoiselle», saludó con una inclinación cortés de la cabeza, «requiero acceso a los registros financieros, si fuera tan amable». Miss Patel, con una gracia fluida y una voz tan fría y suave como el mármol bajo sus pies, respondió, «Por supuesto, Monsieur Poirot. Se mantienen aquí». Lo llevó a un gabinete pulido a un lado de la habitación. Poirot la observó mientras sus dedos revoloteaban entre los archivos hasta que se establecieron en un libro mayor inscrito con cuentas de la residencia. Lo abrió, su mirada estrechándose mientras rastreaba las columnas ordenadas de cifras. Allí, entre las filas meticulosamente organizadas, un patrón comenzó a revelarse. Una retirada modesta, pero con una regularidad curiosa. Cada entrada marcada con una línea delgada. Aunque su compostura permaneció intacta, Poirot entendió. Sir Reginald se había convertido en sospechoso. ¿Tenía la intención de confrontar al señor Langley sobre este asunto? «Una confrontación», replicó Poirot, cerrando el libro mayor con un ruido sordo. «Eso podría provocar que un hombre actúe con desesperación». La mirada de la señorita Patel no vaciló. «Tal vez, monsieur».
Pero la desesperación tiene muchos maestros. De hecho, murmuró Poirot, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Y me esforzaré por conocerlos a todos. Más tarde esa mañana, Poirot entró en el salón de dibujo, donde Lady Beatrice Arrow se reclinaba sobre un sofá de terciopelo, su abanico de encaje agitándose con el vigor de una joven en flor. Sus ojos, sin embargo, eran los de quien ha visto demasiado. ¡Qué asunto tan terrible!, exclamó, inclinándose hacia adelante con ansiedad. En mis días, no teníamos tales emociones para agitar la sangre. Poirot inclinó su cabeza, su tono tan suave como la seda pulida. El pasado suele ser más amable en la memoria, pero el presente tiene su propia fascinación. Usted mencionó ciertas intimidades, de susurros tardíos en rincones sombreados. Su matrimonio con Sir Reginald fue frío, ¿entiendo? Los ojos de Poirot brillaron, aunque su expresión se mantuvo neutral. ¿Y esta cercanía? ¿La presenció usted misma? Lady Beatrice rió suavemente, reanudando el animado vaivén de su abanico. Los vi en el jardín, solo la semana pasada. Esta revelación tejió un nuevo hilo en el intrincado tapiz de sospechas que Poirot construía. Un corazón hambriento de calidez podía buscarla en otra parte, y silenciar a cualquiera que amenazara con exponer su llama clandestina. Lady Beatrice asintió, su sonrisa cargada de conocimiento. Monsieur Poirot, el amor es un juego lleno de peligro. Poirot regresó a los jardines. Más allá de la serenidad aparente de su entorno, buscó investigar suavemente a Mademoiselle Patel. Su eficiencia es admirable, comenzó, su voz ligera pero penetrante, pero me pregunto si su lealtad se extiende más allá de los confines de esta residencia. Una sonrisa débil curvó sus labios medidos. Soy secretaria, monsieur, no una revolucionaria. Tal vez, pero los ideales pueden arder como la pasión, ¿no cree? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Bajo la seda puede haber acero, monsieur, pero no manejo los hilos del destino. Poirot asintió, su sonrisa pensativa. No todavía, mademoiselle. No todavía. Los secretos se aferraban a las sombras. En la oficina médica, el doctor Evelyn Patel atendía sus deberes con una precisión tranquila. Su herencia anglo-india era un puente sutil entre dos mundos divididos. Busco su opinión sobre el coronel Whittaker, dijo Poirot, su tono cálido con respeto genuino. Las manos del doctor se detuvieron a medio movimiento. Es un hombre orgulloso, monsieur Poirot. Pero ese orgullo lleva cicatrices. Poirot se inclinó, su voz bajando a un murmullo confidencial. Una corte marcial. Sí, perdió mucho, su rango, su honor. Las recientes burlas de Sir Reginald abrieron esas heridas. Poirot mantuvo su mirada fija. Heridas nuevas. Y tan profundas. El encuentro con el Marajá de Rajpor tuvo lugar en la sala del trono, una escena iluminada con la grandeza del este. El Marajá, entronizado con majestad, vestía un turbante bordado con hilos de plata que brillaban bajo los candelabros. Su Alteza, comenzó Poirot, con un arco medido, vengo a preguntar sobre la disputa del tratado entre el príncipe Sin y Sir Reginald. Los labios del Marajá se tensaron. Su voz era baja, como un trueno contenido. El tratado era delicado. El príncipe hablaba con fuego, sí, pero no es un tonto. Poirot asintió, su voz suave. La daga lleva su cresta. Un gesto deliberado o un intento torpe de implicar al príncipe. El Marajá inclinó su cabeza. Una pista, tal vez. Pero no la respuesta. Poirot respetó el momento. Bajo la dignidad regia, yacía la tensión no expresada de un reino presionado bajo el talón de ambiciones coloniales. El tratado no era una nota al pie, era una vena viva de conflicto. Más tarde, en el estudio de Sir Reginald, Poirot se enfrascó en una búsqueda meticulosa. La habitación era un santuario de cuero, documentos, tinta débil y humo de cigarrillos. Pero cada elemento tenía su lugar. Y cada sombra, una historia por revelar. Fin del fragmento. Libradores y tamisos a través de la correspondencia con los pacientes, para un hombre que sabía que la verdad a menudo se escondía en la grieta más pequeña. Finalmente, debajo de una pila de informes mundanos, su mano rozó una sola hoja de pergamino, sus bordes raídos, su tinta en negrita. Era una carta escrita en el contundente guión de Prince Sin. Sus políticas nos estremecieron a nosotros, declaraba. Una palabra, una pestaña de carne controlada. No, se actuó a pesar de la voluntad de la carne.
La respiración de Poirot se contuvo mientras leía, sintiendo el pulso del motivo debajo de las palabras del príncipe. Sin embargo, la coartada del príncipe, atendida por el tribunal del Marajá, seguía siendo un enigma tentador. Dejó la carta a un lado, su descubrimiento era el fruto de su hilo deliberado, ahora firmemente entretejido en el tapiz de su investigación. El muchacho, de porte nervioso, traicionaba su incomodidad. Estaba de pie frente a él, retorciéndose las manos, su voz temblorosa mientras hablaba. Vi al señor Langley cerca del estudio, antes del grito. Se veía pálido, sus manos temblaban como hojas en una tormenta. El tono de Poirot fue suave, pero firme, extrayendo la verdad del miedo. Temblando, ¿dices? ¿Llevaba algo en esas manos temblorosas? Annel sacudió la cabeza, los ojos abiertos de sinceridad. No, Sahib, pero parecía asustado, como si hubiera visto un fantasma. ¿Asustado? Repitió Poirot, su mirada derivando hacia un detalle aún por revelarse. Más adelante, en el comedor, la señora Victoria Blackwood interceptó a Poirot, su cuaderno blandido como la espada de un periodista. Mía, Monsieur Poirot, es la teoría de que los enemigos de Sir Reginald van más allá de estas paredes. Bombay, tal vez, una conspiración más amplia. La sonrisa de Poirot fue leve, calculada. A veces, la verdad se oculta mejor dentro de los límites familiares de la residencia, entre quienes conocen al difunto, sus costumbres, su rango. Sin inmutarse, los ojos de la señora brillaban con curiosidad. Pero el tratado, ¿podría realmente convocar la ira desde tan lejos? La daga habla de lo contrario. Quizás no tan lejos, musitó Poirot. A veces, las razones más letales están justo ante nuestros ojos. Mientras el crepúsculo cubría la residencia con sombras, Poirot recorrió los pasillos. Su mente tejía cada hilo, el honor herido, las viejas lealtades, las tensiones políticas. El nudo de sospecha se apretaba. Pero el patrón seguía esquivo. Se detuvo ante el retrato de Sir Reginald. Su rostro severo observaba en silencio, como burlándose. «¿Sabías tus secretos?», susurró Poirot. «¿Pero quién blandió la espada?». La respuesta seguía oculta, como una pieza perdida del rompecabezas. Los jardines de la residencia británica se extendían bajo el implacable sol indio. Un oasis cultivado, esculpido con rosas carmesí de Rajpur, derramadas en abundancia. Cerca de las paredes sombreadas del estudio, su fragancia colgaba pesada en el aire, dulzona, casi empalagosa. Los cascos resonaban débilmente en la grava. Los zapatos pulidos de Poirot crujían suavemente con cada paso deliberado. Buscaba una figura que se movía como sombra entre los vivos, un jardinero llamado Rameau, cuyo trabajo silencioso desmentía los secretos que quizá escondía. Allí estaba, una silueta encorvada enmarcada por flores espinosas. Sus manos ásperas pero cuidadosas. La misma cortesía para señores y damas por igual. «Bonjour, monsieur», saludó, su voz elevándose como la brisa sobre los jardines. La sonrisa de Poirot fue medida, cálida pero determinada. «Eres Rameau, el jardinero. Yo soy Hercule Poirot y vengo a ti con una cuestión grave. Tu ayuda es esencial». Rameau apretó su gorra con fuerza. Su voz tembló como hilo gastado. «Sí, Sahib. ¿Qué deseas saber? ¿Estaba cerca del estudio mientras cuidabas tu jardín?». Rameau asintió, mirando hacia las flores como si buscaran protegerlo de los recuerdos. «Sí, Sahib. Podaba tarde, mucho después de que la música comenzara». Poirot se inclinó levemente, su voz baja como terciopelo. «¿Y viste algo? Una figura, quizás, deslizándose hacia el estudio antes de la tragedia?» Un temblor recorrió a Rameau. Sus palabras tropezaban como confesiones reacias. «Vi a un hombre, Sahib, con chaqueta y pantalones, como los haís británicos. Se movía rápido, hacia el estudio, como si no quisiera ser visto». El pulso de Poirot se aceleró, aunque su rostro permaneció sereno. ¿Una figura europea? ¿Podrías describir su rostro? Rameau negó con la cabeza. Estaba oscuro, demasiado oscuro. Solo su forma. Alta, rápida, como un viento entre los árboles. ¿Llevaba algo? ¿Un destello de metal, tal vez? No vi nada, Sahib. Se movía como un gato, sin ruido, sin sombra. Poirot asintió. El patrón comenzaba a emerger de las sombras. Has observado bien, Rameau. El ojo humilde ve lo que el orgullo oscurece. El agarre de Rameau se relajó. Su rostro, antes tenso, se suavizó ligeramente. Gracias, Sahib. Mientras Poirot giraba para marcharse, la voz de Rameau lo detuvo. Una cosa más, lo que permanece, lo que no olvido. Poirot volvió,
su mirada penetrante. Sí, un olor, cuando pasó por mi lado. Sándalo, como el que usan los sacerdotes en los templos. El aliento de Poirot se detuvo. Sándalo, como en la escena del crimen. ¿Sándalo?, murmuró, su mente iluminándose con nuevas conexiones. Rameau asintió, volviendo a sus rosas. Poirot, sin embargo, ya avanzaba de nuevo, cada paso un compás en la sinfonía de la deducción. El vestíbulo lo recibió con el batir de los ventiladores punka, su alivio pálido ante el sofocante calor. El inspector Sarma lo esperaba, su postura tensa. Inspector, dijo Poirot, su voz cargada de intención. Debemos registrar los aposentos del señor Langley, sin demora. El jardinero ha hablado de una figura europea, y del sándalo. Subieron la escalera. Sus pasos amortiguados por el tejido intrincado de la alfombra, contraste al clamor mental que bullía en la cabeza de Poirot. Las habitaciones de Langley se abrieron ante ellos. Un santuario de opulencia discreta, caoba pulida, cortinas de seda, y el débil aroma del humo de un cigarro, una presencia suspendida en el aire. Y allí, sobre el escritorio, un pañuelo de seda, manchado. Los ojos de Poirot, apresurados, barrieron la habitación, catalogando cada detalle con meticuloso cuidado. Busque en los cajones, inspector, dirigió con tono crujiente, mientras se movía hacia el armario. Sarma asintió, con manos rápidas y prácticas, mientras revisaba el contenido del escritorio. Los dedos de Poirot cepillaron la tela de las chaquetas y pantalones colgados, atuendo europeo, ordenado en filas. De hecho, su corte y tela eran un eco silencioso del testimonio de Rameau. Un susurro de aromas se burló de sus sentidos, demasiado débil para nombrarlo. Sin embargo, se desvaneció como un fantasma en el aire, hasta una admisión afilada en la respiración de Sarma. Aquí, exclamó Sarma, con reverencia. Oculto debajo de una pila de ropa de cama cuidadosamente plegada, sostenía un pequeño frasco. Lo desenrolló con la delicadeza de un cirujano. El aroma del sándalo se desplegó, inconfundible. ¿Ni un nudo, tal vez? Poirot respondió, acunando el vial como si fuese una verdad frágil. Pero aún no, musitó. Procedemos con el método, siempre con el método. Permanecieron un momento más, el silencio de la habitación presionando a su alrededor, pesado con el peso de lo que habían encontrado. La mente de Poirot giraba, el vial convertido en un pivote, el eje sobre el cual giraba toda la residencia. Pero sabía que la póliza exigía más hilos, más luz. Los pasos apagados de Poirot lo llevaron a la biblioteca. Su silenciado resplandor era un refugio del clamor del día. Allí estaba Charles Langley, en su escritorio, el bolígrafo rascando una nota con precisión practicada. Poirot permaneció junto a un estante, fingiendo interés en un volumen de cuero, pero con la atención fija en el hombre antes que él. La mano izquierda de Langley guiaba la pluma con fluidez, un movimiento seguro, un detalle que golpeó a Poirot como una campana en un campanario. Zurdo. Fino guión, señor Langley, comentó Poirot, acercándose con cortesía. Una mano tan estable revela un cierto carácter, ¿no es así? La sonrisa de Langley era delgada, una chapa frágil sobre la inquietud parpadeante. Gracias, monsieur Poirot, dijo, su voz tensa como una cuerda de violín. La mirada de Poirot se desplazó a la mano izquierda, notando la ausencia de un anillo. Una sombra de sospecha se profundizaba. Detalla tanto, dijo suavemente. Revelamos tanto con tan poco. Los dedos de Langley se sacudieron, una fugaz traición a la compostura. Debo retirarme, dijo abruptamente, su tono recortado. Naturalmente, respondió Poirot, con su sonrisa enigmática. El deber nos llama a todos. Langley se retiró. Poirot permaneció, la tranquilidad de la biblioteca rodeándolo como una capa. Zurdo. Vial. Sándalo. Coincidencias, ¿o no? A la mañana siguiente, Poirot y Sarma se aventuraron al bazar de Rajpur. Un laberinto de vida palpitante bajo el sol implacable. Los estrechos, llenos de comerciantes y compradores. El aire, espeso con aromas de azafrán, incienso ardiente, y especias. Poirot bebía del caos, buscando un vendedor de aceites. Lo encontraron por fin, una figura encorvada, rodeada de botellas y viales. Sus manos se movían con la sabiduría del comercio. Poirot se acercó y produjo el vial con una floreada presentación. ¿Esta esencia, monsieur? ¿La reconoce? El vendedor entrecerró los ojos. Su voz era un viento seco. Sí, vendí ese sándalo. Puro. Fino. ¿A quién? Preguntó Poirot,
su pulso acelerado. A un sahí británico, musitó el vendedor. Pagó con monedas. No dio nombre. El oro habló por él. Se retiraron del bazar, el clamor desvaneciéndose. La mente de Poirot hilaba las palabras del vendedor en el creciente tapiz de la evidencia. Un inglés. Alto. Inquieto. El aroma del sándalo a su paso. Esa noche, el salón de la residencia británica ardía con una tensión oculta. En una silla alta, Hércules Poirot se sentó, su mente trabajando como un reloj suizo. Una figura europea en la oscuridad. El frasco en los aposentos del Langley. Zurdo. La daga. Ángulo fatal. Todo convergía. Pero quedaba una sombra, la duda en torno a Lady Margaret. Los dedos de Poirot tamborileaban en el brazo de la silla. Sus pensamientos, una tormenta contenida. Se elevó, su voz irradiando resolución. La verdad no se oculta por mucho tiempo. Las pequeñas células grises prevalecen. El salón resplandecía con una sombría opulencia. Los espejos dorados atrapaban la luz de la lámpara de araña. Rostros tensos, expectantes. Poirot, pequeño pero resuelto, se colocó en el centro. A su lado, siempre vigilante, el inspector Ravi Sharma. Damas y caballeros, comenzó Poirot, su voz firme. Sir Reginald Thorne no murió por casualidad. Su muerte fue asesinato. Y esta noche, revelaremos al asesino. Sus ojos se volvieron primero hacia el príncipe Vikram Singh. Su Alteza, la daga llevaba su escudo. Pero sus coartadas son sólidas, confirmadas por testigos. Luego, hacia Mademoiselle Patel. Sus ideales, susurran rebelión. Pero sus registros, brillan con inocencia. La mirada de Poirot se detuvo en Lady Margaret. Su dolor es real. Pero no fue usted. Finalmente, sus ojos se fijaron en Charles Langley. El salón contuvo el aliento. Monsieur Langley, sus pasos, su presencia, y este vial, levantó el frasco de sándalo. Lo encontramos en su habitación. Es el mismo aroma que impregnaba la escena del crimen. Langley se puso pálido. Su voz se alzó, ofendida. Eso no prueba nada. Aquí todos usan sándalo. Quizá, dijo Poirot, calmado. Pero usted es zurdo, y la herida de la daga fue causada por una mano izquierda. Un murmullo recorrió la sala. Langley retrocedió un paso. Esto es una locura. Y aún más, continuó Poirot. Sir Reginald sostenía un trozo de papel desgarrado. Una nota, un intento de revelar secretos financieros. Usted, Monsieur Langley, tenía todo que perder. Langley tragó saliva. Lady Margaret lo miraba, horrorizada. Es mentira, gritó él. No, Monsieur, Poirot avanzó. Usted cometió el crimen. Y ahora, debe enfrentarse a la justicia. El salón estalló en murmullos, rostros girando, corazones latiendo. La verdad, por fin, había salido a la luz. Con voz grave, Poirot concluyó. Las pequeñas células grises, nunca se equivocan. Para exponerlo, y romper sus ambiciones, no podía permitir que la compostura de Langley se quebrara. El sudor perlaba su frente, pero él se aferraba a las mentiras de la negación. No soy un ladrón, ni un asesino. Protestó. No tienen pruebas. La voz de Poirot se hizo inexorable, cada palabra un golpe de martillo. Vio una oportunidad para silenciarlo, y redirigir la culpa. Con la daga, la misma daga de la cena, marcada con el escudo del príncipe. Una pieza de plata que se desprendió como una verdad mal sujeta. Sir Reginald era conocido por todos. Gritó el príncipe Singh, con los ojos ardiendo de indignación. ¿Cómo te atreves? Pero Poirot lo silenció con una mano levantada. Su enfoque seguía fijo en Langley. La coartada del príncipe se mantiene firme, fue atendido constantemente por muchos testigos. Usted, señor Langley, tenía el motivo, los medios, y la oportunidad. Las rodillas de Langley temblaron. Su voz era desigual, como si el peso de la evidencia le oprimiera el pecho. No fue con intención. Sollozó. Fue un impulso. Una oportunidad, que no supe resistir. Un sollozo perforó el silencio. Sus manos cubrían su rostro. El coronel Whitaker resopló, su voz baja, un gruñido de desprecio. Cobarde. Poirot no titubeó. Su tono final era sereno pero afilado. Elegiste el asesinato, Monsieur, y luego lo encubriste en nombre del honor de otro. Pero la verdad no puede ocultarse a Hercule Poirot.
Langley crujió por dentro. Su confesión se derramó en jadeos rotos. Tomé los fondos, sí. Sir Reginald lo descubrió. Iba a exponerme. No podía permitirlo. Lo apuñalé. Planté la daga para señalar al príncipe Sin. Pensé que podría escapar. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras se asentó como el polvo tras la tormenta. El inspector Ravi Sharma dio un paso al frente. Su expresión era grave. Una mueca cruzó su rostro mientras escoltaba a Langley fuera de los salones. Lady Margaret enterró su rostro en las manos. Sus sollozos eran un tono triste, hueco. El príncipe Sin se puso de pie. La dignidad intacta. El amanecer se deslizó suavemente sobre Rajpur. Su tierna luz velada por el suave golpe de la lluvia monzónica sobre el techo de la residencia. El aire llevaba el aroma fresco y terroso, de un mundo recién limpiado. Un contrapunto tranquilo, a los secretos turbulentos de la noche anterior. Poirot se quedó junto a la ventana, su silueta quieta, como una estatua inmóvil en la bruma que aún no se retiraba. El inspector Ravi Sharma acunó una taza de porcelana. Es una maravilla, inspector, murmuró Poirot. Como las lluvias purifican y revelan. Como la verdad misma. Los ojos oscuros de Sharma se volvieron hacia él, una chispa de acuerdo en sus profundidades. ¿Habla usted de Langley, señor Poirot? Hablo de algo más profundo, respondió Poirot, sus dedos trazando el borde de su taza con precisión. La codicia es una serpiente. Se desliza entre los billetes, las joyas, los dominios, pero devora el alma. Langley no era único, asintió Sharma. Solo, oportuno. El escenario colonial ofrece máscaras elegantes, pero tras ellas, la podredumbre puede germinar. Una leve sonrisa tocó los labios de Poirot. Y, sin embargo, hemos enhebrado la justicia. Con método. Con paciencia. Sharma asintió, con calidez rompiendo su reserva. El privilegio ha sido mío, Monsieur Poirot. Sus pequeñas células grises son una maravilla. Poirot rió entre dientes. Un brillo de alegría iluminó su mirada. Pero también lo ha sido su instinto, inspector. A veces, ver, es más que analizar. La lluvia susurraba afuera. Tranquila. Como si también lamentara la traición que había presenciado. Los pájaros en los árboles de banyan trinaban una canción frágil, cuyas notas se deslizaban entre la niebla. Poirot dejó su taza a un lado, con un suspiro. Y que siempre, dijo, con tono sincero, nos guíe el discernimiento, mon ami. Dentro de sus cámaras, Poirot empacó su valija con el cuidado meticuloso de un hombre casado con el método. La tormenta había pasado. El aire, renovado. Pero un rastro de melancolía, permanecía en su alma. Un testimonio de las virtudes frágiles, de la humanidad. Bajo la gran escalera, pasó ante los retratos severos de oficiales británicos. Sus miradas parecían ahora teñidas de un silencioso reproche. El vestíbulo, antes vivo con discordia, yacía en calma. Sus pisos de mármol devolvían el eco de sus pasos, como un adiós. El Bentley lo esperaba. El motor murmurando en la bruma. Poirot se detuvo en la puerta. Sus ojos barrieron por última vez los terrenos. La lluvia había cesado, dejando la tierra con un brillo renacido. Le dio el sombrero al sirviente, con un gesto leve, y entró en el coche. La puerta se cerró con un suave clic. Por la estación, desplegada en tonos de verde y oro, el tren se deslizaba. Un telón majestuoso. Pero para Poirot, el esplendor imperial no era más que un manto, sobre los pecados privados. La verdad, como la marea del monzón, siempre termina por romper la orilla del silencio. Y mientras Rajpur quedaba atrás, las lecciones del caso se adherían a su pensamiento como un sabor, tranquilo y amargo. Cerró los ojos. Un momento de reflexión. Un suspiro de memoria. Las pequeñas células grises habían triunfado otra vez.